Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Continuamos con el programa de Pascua de Resurrección. Hoy el título es Comienza su sacrificio de hoy jueves. ¿Sí? Entonces, Pascua de Resurrección, módulo 5. Comienza su sacrificio. Jesús observó la sagrada festividad de la Pascua con sus apóstoles e instituyó la sagrada ordenanza de la Santa Cena, en la cual invitó a sus discípulos a comer y beber en memoria de él. Les enseñó acerca del poder consolador del Espíritu Santo, y sabiendo que su tiempo con ellos pronto terminaría, les mandó que tuvieran amor los unos por los otros, como él los había amado. Él dijo que ese amor sería una señal para los demás de que eran sus discípulos. Después de lo que a menudo se conoce como la última cena, Jesús instó a sus apóstoles a seguirlo durante la noche hasta un tranquilo jardín que se llamaba Getsemaní. A pesar de que su maestro les pidió que permaneciesen despiertos con él, los discípulos exhaustos se durmieron. Solo Jesús comenzó a orar y pronto lo invadió una agonía incomprensible. Allí en el jardín comenzó el proceso de tomar sobre sí los pecados y dolores del mundo. Era el comienzo de un acto de sacrificio que llegaría a su conclusión final al día siguiente en la cruz del Gólgota. Más tarde aquella noche Judas Iscariote traicionó al Salvador ante las autoridades locales, quienes arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí, Jesús esperaría su juicio hasta la mañana siguiente. Veamos unos videos. Mi alma está muy triste. Aún hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Abba. Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
podido velar una hora. He aquí. Ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Entregas al Hijo del Hombre con un beso. Os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos, para que así se cumpla la palabra que había dicho. De aquellos que tú me diste, no perdí ninguno. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?
¿Cómo podemos honrarlo y recordarlo diariamente? Leamos juntos las escrituras en Lucas 22, los versículos del 14 al 20 y 39 al 54, que tiene referencia con respecto a los dos videos que hemos visto. Leamos juntos. Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles. Y les dijo en gran manera: he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo padezca. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios, que está pronto a suceder. Y tomando la copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El reino milenario, que está pronto a suceder. Entonces tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahí de la importancia de renovar nuestros convenios mediante la Santa Cena, semana a semana, en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mandamiento que nos ha dado. Asimismo tomó también la copa, después que hubo cenado, diciendo: esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Un nuevo convenio, un nuevo pacto en su sangre. Ya no más se derramaría sangre de corderos, ovejas, de animales, sino el convenio en su sangre que fue derramado ahora es mediante la Santa Cena, que tomamos en memoria de él semana a semana, para recordarle siempre y guardar sus mandamientos hasta el final de nuestras vidas acá en esta tierra de probación. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y este es un mandamiento para nosotros, aún hasta estos días. Orad para que no entremos en tentación. La tentación puede entrar a nuestras vidas cuando dejamos de orar. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Calculen más o menos entre 70 a 100 metros, casi una cuadra. Y puesto de rodillas, oró a su Padre.
diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Acá hay una profunda enseñanza. Cuando oremos, incluyamos también las palabras que el Salvador le dijo a su Padre: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dejemos nuestra oración en la voluntad del Padre para lo que pidamos. Quizás queramos que pase esta copa, que pasen las pruebas, aflicciones rápidamente, porque pueden ser muy dolorosas. Pero debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, de que no se haga nuestra voluntad sino la de Dios. Ejemplo nos da también en este versículo el Salvador de cómo debemos orar. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, en sufrimiento, en dolor, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Aquí hay el principio de la oración. De orar más intensamente cuando estemos en pruebas, pasando por aflicciones, dolor, sufrimiento. No dejar de orar, sino aún orar más intensamente, para que nuestro Padre Celestial nos socorra y nos fortalezca, como lo hizo con el Salvador, enviando a su santo ángel para fortalecerlo en ese momento de agonía. Y cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Nuevamente les recordó el deber de orar para no entrar en tentación. La carne es débil, y sucedió eso. A causa de la tristeza, el cansancio, porque estaba muy triste, porque él les había dicho en el salón donde tomaron la última cena que ya no estaría más con ellos, que pronto sería entregado a sus enemigos. Por ello estaba triste, sus apóstoles, sus discípulos, muy tristes. Así es que levantaos y orad para que no entréis en tentación. Versículo 47. Mientras él aún hablaba, he aquí llegó una turba. Una multitud de personas, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, guiando a esa turba, y se acercó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esto me viene a la mente
de lo que no debemos hacer, como Judas lo hizo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Acaso también nosotros podemos doblegar como Judas y entregar al Salvador para que pisoteen su nombre, vitupereen su nombre? Sí, podemos hacerlo cuando apostatamos de la iglesia, cuando atacamos el reino de Dios y al mismo Jesucristo. Por eso debemos orar más intensamente cuando nos veamos tentados, para no caer en la tentación y estar al lado, como discípulos fieles, al lado del Salvador y no dejarlo. Él vive. No nos dejará. Continuemos adelante. Y al ver los que estaban con él lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Eran sus amados discípulos del Señor. Querían defenderlo. De la naturaleza del hombre defender a quien ama. Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Dejad, basta ya. Y tocando su oreja, aquel siervo que le venía a arrestar, le sanó en ese mismo instante. ¿Qué pensamientos vienen a sus mentes en este versículo? ¿Qué podemos aprender de este versículo? Cuando el Salvador dijo: Dejad, basta ya. Y tocando su oreja le sanó. No sigamos a la turba. No hagamos lo que hace la turba. No sigamos a la turba. Porque el Salvador dijo: Dejad, basta ya. Tranquilizaos. Y fue a su enemigo y le sanó. Él tuvo compasión de su enemigo, quien venía a llevárselo. Y Jesús dijo a los que habían venido a él, los principales sacerdotes y los oficiales del templo y los ancianos: ¿Así como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la de la potestad de las tinieblas.
de la potestad de Satanás y sus demonios, que estaba con la turba. Era su hora. Era la hora del mal. Y apresándole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y Pedro le seguía de lejos. Aquí también hay una enseñanza. Muchos se preguntarán por qué no le siguió de cerca. Es que el Salvador le había dicho antes, dejadlo así, porque escrito está, que no perderé a ninguno de ellos, de los que me disteis. Y Pedro era uno de ellos. Y Pedro le seguía de lejos. Sé que podrán venir días muy difíciles, pero sigamos el ejemplo también de Pedro de seguirle, aunque sea de lejos. Pero lo más importante es seguirle. 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 Caminar con él. Quizá no a su lado, pero seguirle. Llegará el momento que le alcancemos y estemos a su lado. Pero la enseñanza aquí es seguir a nuestro Salvador. Pase lo que pase, seguirle. Principio que hemos aprendido. Le recordamos y le honramos diariamente al participar de la Santa Cena. Pregunta para meditar. Jesús instituyó la Santa Cena para que siempre lo recordemos a Él y su sacrificio. ¿Cómo puedes honrarlo y recordarlo diariamente? Tomando la Santa Cena, teniendo el Espíritu con nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados, que Él ya lo sufrió por nosotros, y Él está deseoso de perdonarnos. Él conoce nuestras debilidades, pero por nuestra parte esforcémonos por guardar sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es honrarlo y recordarlo diariamente por medio de la Santa Cena que tomamos semana a semana, para que el Espíritu Santo esté con nosotros todos los días. Testifico de ello. Sé que si renovamos nuestros convenios mediante la Santa Cena, le recordamos siempre, le honramos, obtendremos la promesa de vida eterna que nos dio nuestro Salvador Jesucristo. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarme en esta Pascua de Resurrección. Hoy jueves con el tema Los más grandes mandamientos. Mañana viernes nos vemos. Shalom, hermanos. Cuídense. Que la paz reine en sus hogares. Shalom.
Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.